Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos. Les voy a dejar este video que equivale a la clase del día sábado, ¿verdad? Solo para comentarles. Recordemos que por ser una clase de forma como tipo virtual, ¿verdad? Tuvieron que haber enviado para validarles asistencia y para poder validarles los formatos que enviaron sobre la nota completa, tuvieron que haber enviado el número 5 y el número 6. Número 5 que era sobre el tema de líneas combinadas y número 6 sobre el tema del alfabeto de líneas. Va, ambos son a rapidógrafo. La idea era que ustedes, la sección 7, a más tardar, es decir, si alguien quería entregar su trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lo pudo haber hecho, no hay ningún problema, lo importante es entregarlo. Pero les dejé una hora límite y la hora límite era el sábado 16 de septiembre, a más tardar las 9:45 para la sección 7 y para la sección 8 a más tardar las 12 del mediodía. Los que no entregaron en ese horario, lo que va a pasar es que la nota, no, según lo que ponderen, no va a ir sobre 100, va a ir sobre menos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, que la valoremos sobre el 50%. Entonces, y todavía si de ese 50% alguien solo haya trabajado la mitad del formato, entonces lo más que puede sacar de nota son 25 puntos de 100, ¿verdad? Solo para que vean cómo se equiparan. Y de ahí, pues los que no entregaron prácticamente no tienen nota en ese formato o en esos formatos, no tendrían nota, ¿verdad? Tendrían un cero por no haber entregado la actividad del día. Porque la idea de que se quedaran desde donde estén era de que aunque sea se cumpliera con la tarea asignada para ese día y se enviara a través de WhatsApp de forma individual cada uno fotografía su formato 5 y fotografía su formato 6 y con eso listo. Ahora, esto que estoy haciendo ahorita, lo que voy a grabar es el equivalente al contenido de la clase de ese día. Les voy a dar la teoría y les voy a dejar un ejercicio o un formato que hace alusión todavía al tema de alfabeto de líneas, aunque ya entremos a otro tema. Este tema vamos a tratar de solventarlo en clase el día sábado que viene. Vamos a hacer el ejercicio que corresponde a este tema, ¿verdad? Entonces, veamos. Problemas geométricos. Esto ya es geometría descriptiva. La idea es que ustedes aprendan a seccionar una recta, a encontrar la mitad de un ángulo y a partir en dos una recta. Entonces, cualquiera diría, bueno, es fácil. Agarro la calculadora, si la recta mide 25.6, lo divido dentro de 2 y me va a dar 12 puntos y algo. Pero la idea es que se haga con puros instrumentos. No vamos a hacer uso de nada de calculadora, sino solo con instrumentos. Por eso no es complejo, sino que es la dinámica de esta clase y lo interesante de la clase, cómo sí se pueden hacer este tipo de cosas sin necesidad de tener elementos que me ayuden a calcular exactamente las partes, sino lo vamos a hacer con un procedimiento geométrico. Por ejemplo, dice aquí la geometría. Nos habla de que es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano o un espacio. Ya ustedes han practicado la geometría, un triángulo, un rectángulo, un cuadrado y otras figuras más. Normalmente calculamos radios, diámetros, áreas, superficies con fórmulas. Acá no hay fórmulas, sino que son procedimientos. Dice acá, para representar distintos aspectos de la realidad, la geometría apela a los denominados sistemas formales o axiomáticos, compuestos por símbolos que se unen respetando reglas y que forman cadenas, las cuales también pueden vincularse entre sí, y a nociones como rectas, curvas, puntos, entre otras. Es decir, aquí vamos a hacer uso de todo lo que hemos venido reuniendo en relación a conocimiento. Vamos a usar líneas combinadas, líneas curvas, líneas rectas, puntos, tangencias, perpendicularidad,
Vamos a ver lo relacionado también a paralelismo y otros elementos más en ejercicios. Vamos a aplicar ya nuestro conocimiento a ciertos problemas puntuales, ¿verdad? Entonces dice acá, la geometría es una de las ciencias más antiguas que existen en la actualidad, pues sus orígenes ya se han establecido en lo que era el antiguo Egipto. A los egipcios les debemos este tema. Así, gracias a los trabajos de importantes figuras como Heródoto o Euclides, hemos sabido que desde tiempos inmemoriales aquella estaba muy desarrollada, pues era fundamental para el estudio de áreas, volúmenes y longitudes. He allí las pirámides y otras construcciones más que necesitaron de ciencia, la ciencia de las matemáticas, para poder proyectar los elementos, ¿verdad? Y poder calcularlos y leerlos. La geometría parte de axiomas, las proposiciones que se encargan de relacionar los conceptos. Estos axiomas dan lugar a teorías que, mediante instrumentos de esta disciplina, como el transportador o el compás, pueden comprobarse o refutarse. Es decir, que si alguien viene y dice, mire, no es de esa forma, hay otro método, lo puede refutar o mejorar, ¿verdad? Pero vienen de axiomas, hay reglas, hay normas de cómo debe de hacerse esto, hay procedimientos. El procedimiento es universal, como se hace aquí, se hace en cualquier lado del mundo, ¿verdad? Y con los mismos instrumentos. Las divisiones de la geometría son geometría algorítmica, analítica, plana, del espacio, descriptiva y proyectiva. Algunos de estos ya ustedes lo han utilizado en física, en cálculo, en matemática, pero nosotros vamos a utilizar la descriptiva para poder sacar valores. Uno de los elementos, pues, de donde partimos normalmente, que nos van a servir bastante, se llama la mediatriz de un segmento. Cuando ustedes escuchen esta palabra mediatriz, significa la mitad de un segmento. Como les decía, tenemos la recta B. Alguien quisiera averiguar la mitad exacta, cualquiera lo que haría es traer una regla, la cantidad que le dé lo divide dentro de 2 con una calculadora y nítido, listo. Pero en este caso no es así. Vamos a hacer un procedimiento a través de instrumentos como el compás, las escuadras y pues el lápiz para dejar veracidad de que lo estamos haciendo, ¿verdad? Y hay un método para encontrar de que esta línea justamente esté a la mitad de la línea B y sea perpendicular a esta, ¿verdad? También se puede definir como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de los extremos de un segmento. Este pues ya sería un procedimiento de cómo dibujar o cómo hacer para encontrar la mitad de esta recta B, que lo vamos a hacer en clase. Se los voy a explicar en clase y lo vamos a hacer ahí ya con los instrumentos necesarios. Por ahora solo se los muestro. Vamos a hacer también la bisectriz de un ángulo. Recordemos, mediatriz es la mitad de una línea recta. Bisectriz, dice acá, es la semirrecta, que es esta, la roja, que divide un ángulo en dos partes iguales. Tenemos el ángulo OA y OB. Aquí nos da un ángulo y pues la idea de la línea roja es formar dos ángulos y que cada ángulo tenga justamente la mitad del ángulo principal. De los lados del ángulo, la bisectriz es un lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de los lados de un ángulo. Es decir, la bisectriz se encarga del punto 0 a un ángulo X y la idea de esta línea es que tenga el mismo ángulo hacia aquí y el mismo ángulo hacia arriba. ¿Cómo? A través de un procedimiento. Lo podemos hacer si se puede hacer. Aquí está el procedimiento que ya lo vamos a ver también en clase y vamos a aplicarlo para entenderlo mejor. Entonces, todos estos elementos se pueden hacer. Por ejemplo, dividir una recta dada en cualquier número de partes iguales. Ustedes se dan cuenta, tenemos la recta AB. Yo puedo dividir, aquí está dividido solo en 7, pero yo puedo dividir esto en 15 partes sin necesidad de venir con el escalímetro y usar la escala tal y poner 1, 2 hasta 15. No, no se hace eso. De lo que se trata es de que yo dibuje una línea AB con distancia X y después yo pueda dividirla en el número de partes que yo quiera.
¿Hay un procedimiento? Sí lo hay. Y ya lo vamos a ver. Dividir varias rectas en un mismo número de partes iguales. Ya vamos a ver este procedimiento también, en donde se nos dan 3 rectas, 3, 4, 5, 6 rectas. Y la idea de ello es que si aquí yo quiero cada recta dividirlo en 6 partes iguales, hay un procedimiento de cómo hacerlo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el procedimiento versa sobre 5 partes iguales. En este caso, posiblemente en nuestro caso lo vamos a dividir en más. Entonces, esta sería la teoría, miren, de la clase que teníamos pendiente. Ahora lo que resta es, les voy a dejar un ejercicio, ahorita se los explico. El ejercicio de esta parte de teoría lo vamos a hacer en clase, porque necesito que lo hagamos ahí para explicarles bien paso a paso. No es complejo ni complicado, pero sí necesita que estemos en clase, que sea de forma presencial y que todos tengan los instrumentos. El instrumento principal para esto va a ser el compás. Eso no se les olvide, compás. Y de ahí lleven lo que siempre llevamos, rapidógrafos y todo el resto de cosas. El compás que no les haga falta. Y recordar que para poder trabajar esto, ustedes ya tienen que llevar un formato listo. Como ya pasamos toda la etapa de líneas y de texto, lo que necesitamos ahora es que cuando yo les comente un formato listo, es decir, tienen que llevar un formato con las medidas que son, trazando el margen principal a rapidógrafo según el grosor que les he comentado, trazar todas las divisiones del cajetín con las medidas correctas, divisiones correctas, y dentro de esto trazar líneas guías y ya llevar el rotulado de cada uno de las divisiones del cajetín. Lo único que podría quedar pendiente en no llenar es el nombre del ejercicio, el número de ejercicio y de ahí y la escala. Y de ahí todo lo demás ya tiene que ir lleno. A rapidógrafo, excepto las líneas de perfil, las líneas guías, que son las que nos van a servir para darle altura al texto. Entonces tienen que llevar un formato preparado, porque este ejercicio sí se entrega definitivamente el próximo sábado. No se va a dejar con más tiempo para trabajarlo en casa, sino que la idea es terminarlo ahí y va a quedar un ejercicio que sí se va a hacer en casa, pero este sí vamos a terminarlo en clase. Así que lleguen temprano y traten de llevar ya hecho el formato y de aprovechar el tiempo, ¿sí? Va. ¿Cuál es el trabajo que nos queda? La idea es hacer esto. Esto es lo que van a hacer como formato número 7. El formato número 7, ¿de qué trata? Ustedes van a venir, recordemos, miren, pues estamos trabajando todo en escala 1:100 por ahora, las medidas del formato en escala 1:100. Entonces, ¿a qué medida nos hace referencia este numeral? Si yo aquí vengo y pongo 1, quiere decir 1 metro. Si pongo 0.1, quiere decir que estoy midiendo 10 centímetros. Si pongo 0.01, lo que necesito medir es 1 centímetro. Entonces esto me está diciendo que aquí mide 1 centímetro. Y que aquí mide 0.12, 12 centímetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hacen líneas guías, ustedes parten en 4 su formato, el espacio interno de trabajo, dejan 1 centímetro aquí, 1 centímetro en medio, 1 centímetro a la derecha, 1 centímetro arriba, 1 centímetro en medio, 1 centímetro abajo. Entonces nos van a quedar 4 cuadrantes iguales. ¿Qué van a hacer en cada cuadrante? Van a venir con el cuadrante 1. Sí, le vamos a pasar rapidógrafo en orilla, rapidógrafo 0.2, y donde dice escala 1:100, ustedes van a hacer líneas guías. ¿De qué altura? 3 milímetros. Todo lo que sea textos pequeños, 3 milímetros vamos a utilizar en escala 1:100. Y ustedes van a poner escala 2.1, 2.100. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el cuadrante 1? Van a dibujar ustedes esto que dice acá. Estas cotas o medidas no las tienen que dibujar. Esto solo les va a servir aquí de referencia para poder hacer el trabajo. Al final les tiene que quedar así. Bueno, aquí salieron las cotas, no tendrían que salir. Pero no tienen que dibujar cotas, sin cotas. Entonces, las cotas solo son para que ustedes puedan hacer el trazo. ¿Qué les recomiendo? Que traten de sacar la medida total del objeto. Dice que mide 13 de largo y de altura mide, a ver, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, como 10 mide.
Entonces ustedes van a tratar de centrarlo sabiendo su largo total y su altura total, centran en el espacio y luego empiezan a dibujar. ¿Por dónde pueden empezar? Donde ustedes quieran. Si quieren empiezan por este círculo pequeño o por este otro círculo. Entonces dice acá que este círculo tiene de radio 1.5 o diámetro 3. Entonces si gustan ustedes dibujan primero este, luego dibujan este otro círculo que dice que tiene 4. Aquí dice 3,94, pero se movió aquí, tiene 4 de diámetro. Luego el círculo grande que tiene 6 y así sucesivamente ustedes van sacando. Si empiezan por aquí, pueden sacar ustedes la distancia de aquí al centro del otro que tiene 1,5 más 1,5 más 2, 5. Entonces tiene 5 centímetros de aquí para acá. Entonces ustedes tienen que dibujar esto, permítanme, ya se los voy a seguir, voy a hacer otro video y se los voy a explicar.